Ya, súper. Ya. Bueno, si me escuchan todos, muchachos, muy buenas tardes. Bueno, ya nos saludó el doctor Fuente, así que cualquier duda que tengan, si quieren interrumpir entre medio, interrumpimos, después retomamos el tema y si yo me olvido por el Alzheimer incipiente que tengo, ustedes me ayudan a recordar dónde quedé. Ya, sigamos. Mini recuerdo, ¿cierto? Lo que vimos de estructura de bacterias, ¿cierto? Cosas muy importantes como los elementos propios de cada grupo, de cada gran grupo, digamos, de bacterias, que son los gram positivos y los gram negativos, asociados a gram positivos, ¿cierto? Tenemos una cantidad de estructuras, una gran cantidad de estructuras, pero hay básicamente algunas que son más importantes, como por ejemplo en las bacterias gram positivos, a modo de, o sea, no a modo, sino son adhesinas, ¿cierto? Encontramos dos elementos que son el ácido teicoico y el lipoteicoico. Yo les mostré un par de papers ahí donde se comentaba la adhesión de algunas bacterias bucales asociadas a esto, ¿ya? A estos tipos de receptores. Y por el otro lado, la molécula, digamos, estrella de los gram negativos es el famoso LPS o lipopolisacario o endotoxina. Acuérdense que la endotoxina no es que esté dentro, o sea, no es que sea una toxina, es que se sintetice adentro y se elimine, ¿cierto? Se le llama endotoxina en el fondo para diferenciarla de las exotoxinas, que son todas sintetizadas mayormente, pues bueno, ahí hay una cantidad de positivos y negativos que producen exotoxinas, pero el asunto final de la exotoxina es síntesis intracelular, eliminación y foco a distancia, efecto a distancia. ¿Ya? En este caso, las bacterias gram negativas tienen eso en la pared, anclada, en realidad anclada a la pared, a la membrana interna, ¿no? Pero es una, entonces tenemos que tener presente que para que se libere una endotoxina o LPS, oligopolisacario, la bacteria necesariamente se destruye, ¿ya? Y recordar todos los eventos fisiopatológicos o en realidad eventos inflamatorios que se producen mediados por esta toxina, ¿ya? Que nos lleva finalmente a un shock y muerte dependiendo de la cantidad de endotoxina que se libere. Vamos ahora a ver un poquito de generalidades de virología, ¿cierto? En definición de virus, bueno, esto es del colegio, ¿cierto? Agentes son microscópicos, potencialmente patógenos, no todos los virus son patógenos, ¿cierto? Algunos en mayor o menor grado, obviamente son intracelulares, ¿cierto? Necesitan una célula para poder reproducirse y poseen, es una característica típica de los virus, poseen un ácido nucleico o tienen RNA, y vamos a hablar de retrovirus, y retrotranscribirán, bueno, no todos son positivos o negativos, pero básicamente el gran grupo de retrovirus tiene ARN, y el gran, o sea, un grupo un poquito más grande tiene obviamente ADN, ¿cierto? ¿Ya? Pero no tienen los dos, esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque todos los pasos sintéticos que tengan que hacer para su, bien, valga la redundancia, síntesis y ensamblaje, lo van a encontrar dentro de las células que van a infectar, ¿ya? Entonces, hablamos de retrovirus y hablamos de adenovirus. Adenovirus como gran grupo de virus ADN. ¿Ya? No lo confundan con el adenovirus, que obviamente tiene ADN, pero ese se nombró, digamos, específicamente adenovirus porque es el virus ADN que tiene más prevalencia en la población, que provoca enfermedades respiratorias y sobre todo en este tiempo, ¿ya? Junto con el sincicial respiratorio y algunos otros que hay dentro de los paneles de virus que investigan los médicos, ¿ya? Y que sí son patológicos para ellos, para sus pacientes. La unidad viral, o sea, la unidad estructural básica se llama virión, ¿no? Eso es lo que digamos, la unidad funcional básica. Ahora, hay ciertas diferencias, por ejemplo, aquí lo más remarcable, ¿cierto?, es dentro de la virología, los virus son los únicos, bueno, los virus y clamidia son los únicos sensibles a interferón, ¿cierto? Interferón, que es una molécula que participa en la síntesis proteica y está dentro, digamos, lo ocupa el virus dentro de la célula para poder realizar toda su maquinaria y sintetizar el virus completo y de llegar a virión. Además tiene muchas otras
muchas otras cosas, funciones, ¿cierto? Interferona y alfa, beta, gamma, y tienen funciones inflamatorias, son citoquinas, ¿cierto? Por eso lo verán después en inmunología o en el curso que van quedando de patología. Ahora, eso como lo básico, ¿cierto? Bueno, y es obvio que no crecen en células, ya lo dijimos, ¿no? Y obviamente no son sensibles a antibióticos porque los antibióticos están orientados a básicamente bacterias y hongos. Pero sí hay fármacos que son para los virus, los antivirales. Los que son para parásitos se llamarán antimicóticos. Perdón, los que son para hongos, antimicóticos. Los que son para parásitos, antiparasitarios. ¿Ya? Y así vamos a tener grandes grupos de fármacos que nos pueden ayudar en el control, digamos, de estos agentes patógenos. Ahora, en la estructura básicamente, ¿cierto? Se puede ver, lo más típico siempre hay una nucleocapsid, ¿ya? Y ahí van a tener distintas estructuras que van un poquito más adelante para ver los grupos como más importantes dentro de la infectología humana, tanto general como bucal, ¿cierto? Y vamos a ver otros elementos, por ejemplo, como en este caso estamos viendo aquí un virus de tipo fago, un fagovirus que infecta bacterias, y tiene distintos elementos, por ejemplo, como se puede ver acá, la cápside, que es típica, o sea, está formada en todos los virus. La forma será distinta, el tamaño es distinto, pero todos los virus tienen cápside donde van a guardar su material genético, ¿cierto? Para poder seguir reproduciéndose. En este caso, el fago, en este caso puntual, se me pierde esta cuestión, ahí está. Presenta una cola contráctil, ¿cierto? Una cola contráctil que lo que hace es tener función como si fuera un émbolo, ¿ya? Se contrae y es capaz de inyectar el material genético al elemento blanco al cual va a infectar. Y tiene una placa basal y unas fibras que son elementos de adhesión generalmente a bacterias que infectan los fagos, ¿ya? Y de hecho se llaman bacteriófagos. Bueno, hay fagos para otras cosas más. Ahora, en lo que es estructura, vamos a ver un poquito la estructura. Esta es la estructura del virus de la influenza, ¿cierto? Que ha tenido también bastante impacto en salud humana estos últimos años. Bueno, hace mucho tiempo, pero también hemos tenido variantes de la influenza humana normal. Y dentro de ellas, por ejemplo, hay estructuras importantes que sirven para clasificar qué tipo de virus se presenta cada año. Y según lo que se presente, todos los epidemiólogos y todos la gente, digamos, de los centros de control de enfermedades van viendo de qué manera se distribuye y qué tan patogénico y qué tan virulento es. Entonces, por ejemplo, en lo que es influenza, van a ver, por ejemplo, estructuras como una N, aquí dice nada, pero se había, ahí está, le puse como aquí grande, como H y como N. ¿Qué significa eso? Ya ustedes han escuchado todo el H1N1, acá abajo están, después vamos a hacer un par de ejemplos ahí, pero el H1N1, el H3N5, etc. Hay varios más, H5N3 y todo. Ahora, estas moléculas, por ejemplo, el H se llama hemaglutinina, ¿ya? Hemaglutinina, que no es en realidad se le puso hemaglutinina porque en las pruebas diagnósticas que se hacen hay una reacción que se llama de hemaglutinación, que virus son capaces de aglutinar el glóbulo rojo, ¿ya? Pero esa molécula básicamente le sirve para irse al epitelio respiratorio, como es la otra molécula de otros virus que vamos a ver un poquito más adelante. Un par de ejemplos, ¿ya? Entonces, adhesión y la neuraminiasa, abreviada por N, ¿cierto? De las cuales hay 11 neuraminiasa y hay 18 hemaglutininas, por lo tanto ustedes pueden hacer la combinación entre varias, ¿cierto? Y van a salir varias cepas diferentes dependiendo de dónde los rastreen, porque lo que hacen los epidemiólogos finalmente es ver ya, tenemos una cepa tanto, aquí corresponde a un H1N5, ¿de dónde viene? Ya, porcino, por ejemplo, aviar, ¿cierto? Y ahí van a ir viendo desde dónde se produce el primer caso, o caso índice también se conoce, y con quién tuvo contacto, qué tipo de animal comió, etc. ¿Ya? Pero la neuromenidasa, ¿cierto? Es una enzima
que es capaz de destruir el ácido neuramínico. El ácido neuramínico está en todas las secreciones, en todas las secreciones. Y dentro de ellas la bronquial, ¿cierto? El epitelio respiratorio no termina, ¿cierto? Es un epitelio cilíndrico ciliado, estratificado, el cual no está expuesto, ¿cierto? Al lumen del bronquio bien claro, sino que está con una capa de mucus. Y ese mucus es como imagínense una gelatina. Entonces, si algo llega ahí, como el epitelio es ciliado y tiene ese mucus, los cilios son como remitos que van haciendo una corriente hacia afuera. Llega arriba, ¿cierto? A nivel de esófago, es deglutido y lo tragamos, llega un pH2, se destruye. Eso es lo normal. ¿Ya? Habrá gente que llega arriba y seguramente vulgarmente escupirá sus secreciones por cualquier lado. Pero lo normal es que uno se trague eso, que es un mucus, digamos, que se está produciendo normalmente. Entonces, ese ácido neuromédico de esa mucosa, se me fui. Ya, hablamos un poquito de eso. Entonces, lo que le estaba diciendo, ¿cierto? Esta enzima es capaz de destruir el ácido neuromédico que está en las secreciones, en este caso bronquial. Hablemos de solamente de bronquial, que es para virus respiratorio. Y lo que va a hacer finalmente, va a romper, va a destruir ese mucus y va a poder ingresar para darle paso a la H, a la hemaglutinina, que según el azul epitelial, y va a ingresar el virus y va a hacer todo lo que ya conocemos, digamos, en cuanto a ciclo celular. Ya que no vamos a decir ciclo celular, porque en realidad para qué vamos a demorar tanto. Entonces, hay varias variantes que, como decía, ustedes se combinan, ¿cierto? La hemaglutinina con la neuraminidasa según la cepa que se presente cada año. Y ellos identifican eso. No hemos visto todavía método diagnóstico, pero bueno, hay muchas pruebas de diagnóstico y de laboratorio en los cuales ellos pueden decir, esta molécula es el H y esta molécula es la N. Entonces, ellos hacen un patrón, por ejemplo, de electroforesis y tienen un estándar conocido en los cuales pueden identificar. Entonces ahí van haciendo las combinaciones. Aquí, por ejemplo, pusimos la fiebre porcina, ¿cierto? H1N1, H2N1, y aquí está la aviar, ¿cierto? La que nos han dado en el 2005 y el 2009 fueron casi pandemias en realidad, pero no tan generalizadas como el coronavirus de ahora, pero sí hubo gran mortandad, ¿cierto? De cerditos y gran mortandad de gallinas, ¿cierto? De aves más que nada, aves de corral, ¿ya? Entonces, bueno, eso tiene un impacto grande en todo lo que es ¿cómo se llama? La economía, ¿cierto? Más que nada, mi alimentación, imagínense, eliminar una gran cantidad de alimento no es beneficioso para nadie. Hay escasez y bueno, y también grandes pérdidas. Otra, vamos. Ahora, en lo que es cierto tamaño, hay muchos tamaños, nosotros vamos a ver, ahí se puede ver, ¿cierto? Acá abajo, pero no veo otra parte. Ahí, ve. Donde dice, mira, los virus, por ejemplo, los virus respiratorios, la mayoría de los virus respiratorios están un poquito entre el tamaño de los picornavirus, que son del polio, y lo que es herpes virus. El herpes virus un poquito más grande, y el influenza, digamos, debiera ser más o menos, bueno, ahí está la influenza, la H1N1, ¿cierto? Está el coronavirus, andan dentro de esos márgenes de tamaño. Si ustedes lo comparan con un glóbulo rojo, o sea, una bacteria, perdón, un Staphylococcus aureus que mide 1 micrón, son tremendamente pequeños, ¿cierto? Por eso son ultramicroscópicos y todo lo que te sabe. Sigamos, mira, anoche estuve haciendo un dibujo, la siguiente, para que tenga una relación más. Todo está a las 4 de la mañana. Bueno, hay distintas morfologías, ¿cierto? No puse esa foto, tiene una foto bonita, estoy dibujando ahí, pero bueno, era para ver una mala comparación de un virus que dentro de, si ustedes lo comparan, por ejemplo, con un Escherichia coli, el virus del coronavirus, por ejemplo, y la gripe andan por ahí, nomás 40 nanómetros máximo, ¿cierto? Y una bacteria como la Escherichia coli mide entre 3.000 más o menos y 4.000 nanómetros. Es tremendamente grande. Entonces, por lo tanto, para que tengan digamos, una noción de tamaño. Formas, la que ustedes quieran, muchas combinaciones, ¿cierto? Pero aquí sale una clasificación que debemos tenerla porque igual la van a escuchar y tiene connotación. Por ejemplo, hay dos grandes grupos, ¿ya? Uno que se llama el grupo de los virus desnudos y obviamente los virus envueltos, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son desnudos? Los que no toman la membrana de la célula infectada.
Por dos razones, porque derechamente no la toman y salen en la circulación, infectan la de al lado, ¿cierto? O van a hacer infección en otros focos, y los virus, y la otra razón de que sean desnudos es porque provocan la lisis de la célula, ¿cierto? O sea, matan la célula donde están infectando, ¿ya? Ahora, los envueltos son aquellos que toman la membrana del hospedador, ¿ya? Sea un glóbulo, sea una célula por ejemplo, un hepatocito, ¿cierto? También puede ser el caso del VIH, el, Linfocito. la membrana del leucocito, ¿cierto? ¿Y qué cosa dijiste, Rodrigo? Linfocito. Linfo, sí, linfo, ¿cierto? Dentro del grupo de los leucos. Y entonces toman esa membrana y les ayuda a, como en el fondo, a burlar el sistema inmune, ¿cierto? Porque se reconoce como antígenos propios, ¿ah? Ahora eso tiene toda una connotación de manejo del virus, ¿cierto? Por ejemplo, el coronavirus es un virus envuelto, por lo tanto decían que bastaba con lavarse las manos con mucho jabón, porque el jabón ahora es envuelto con una membrana, y ya sabemos que las membranas son, ¿cierto?, fosfolipídicas, y en el fondo lo que está degradando el jabón es el lípido, ¿cierto? Es como funciona el VIM con la grasa, es lo mismo, ¿ya? Para los Jorge, que tenemos nociones, ¿sí? si están preguntando acá a qué se refiere con tomar la membrana. Así que Ah, para que le puedas o sea, cuando se describir. habla de tomar, quiere decir que la tocan. No, no, no. Cuando se cubren de la membrana, cuando son capaces de envolverse de la membrana, vamos a ver un ejemplo, una foto un poquito, esa sí que debo tenerla. En este caso ya, hablemos del VIH. El VIH, por ejemplo, Acá, acá, acá. esa. Esta es una explicación. Pero después, esto es ciclo celular, o sea, ciclo viral, que no lo voy a detallar mucho, pero hay unas fotos más adelante. Entonces, si ustedes están viendo, en el ingreso hay esas espinitas verdes, ¿ya? Que en el caso, por ejemplo, en el caso del virus de la gripe, es el H, ¿cierto? En el caso del coronavirus, esa proteína de espina, ¿cierto? O proteína S, ¿ya? De superficie que se va a unir. ¿Ya? En el caso del VIH es la GP120, GP significa glucoproteína. Pero en el caso, bueno, se une, de alguna forma se une. Luego eso se desarma dentro, ¿cierto? Se rompe esa membrana y se empiezan a expresar los distintos, en este caso ADN, ¿cierto? Y se van a transcribir. Si es un virus ARN, sigue más o menos el mismo ciclo, será positivo o negativo, positivo si se transcribe directamente, negativo si tiene que pasar, retrotranscribir, pasa ADN y de vuelta pasa a ARN, ¿cierto? Pero ahí pues son clasificaciones, pero acuérdense que el virus se replica. Y finalmente, mire, llegan abajo, se ensambla, hay proteínas, ahí está la polimerasa, ¿cierto? Que va haciendo todo este juego, y hay otras proteínas, otras enzimas que se llamaba, no es una ensamblasa, bueno, no me acuerdo en este momento, pero es una enzima que se encarga de que se ensamble el virus y tome y se cubra de esa membrana, y se fijan, sale después el virus cubierto con la membrana de la célula infectante. En el fondo es como ponerse, no es una cápsula, pero es como ponerse un elemento para disimular o para ocultar los antígenos propios del virus y que pasen, digamos, desapercibidos, o que sean reconocidos con menor potencia, digamos, por nuestro sistema inmune. Y eso le va a ayudar a infectar otras células. Sí, tener presente Capricio. que, sí, tener presente que los virus carecen de toda la maquinaria propia de la biología Sí, celular. Entonces, ellos justamente exacto. como agente infeccioso necesitan de ubicarse dentro de una célula. Lo que estamos viendo acá en contorno blanco corresponde a una Es una célula. célula eucarionte normal, pero este libera Mm. su material y hace que toda la maquinaria, ocupa los ribosomas, ocupa los aminoácidos, ocupa toda la maquinaria celular para producir sus propias proteínas y liberarlas finalmente. Claro, ahora lo que dice el doctor Fuente dice, claro, en esa célula el virus se puede ensamblar y se puede sintetizar dentro del núcleo, o se puede ensamblar, o sea, se puede ensamblar dentro del núcleo o se puede ensamblar fuera del núcleo, y eso tiene trasfondo, digamos, la farmacología, donde debe llegar el fármaco blanco. ¿Ya? Sigamos, ¿eh? Voy a retroceder acá habíamos quedado. Sí, aquí hay así. Bueno, hay distintas formas, ¿cierto? Va a mostrar forma nomás, ¿cierto? Hay un virus helicoidal, ¿cierto? En la forma del DNA está en forma helicoidal, un virus complejo que tiene gran cantidad de estructuras de adhesión más que nada. Generalmente todas esas como puntitas, como en el caso del coronavirus,
que se llaman espinas son generalmente elementos de adhesión. Ahora, los virus, algunos virus, por ejemplo, como el VIH, tienen ¿cómo se llama? Un receptor y un correceptor. O sea, tienen dos moléculas de adhesión. Una que es la GP120, pero otra que es estimulante de un correceptor, ¿ya? Por eso se explican varias cosas que de repente por qué esta persona no se infectó y este otro sí. Hay ahí todo un manejo, digamos, histológico molecular que hay que ver. Y bueno, y obviamente ahí también es cierto, de la forma B, hay unos que se llaman filivirus, que también son desnudos. Pero quédense con esto, hay virus desnudos, y son obviamente con cápside, y virus envueltos. Esa envoltura va a ser de una membrana fosfolipídica, en el caso nuestro, ¿cierto? Virus que son patógenos humanos, ¿ya? Dos grandes grupos. Dos grandes grupos, podríamos hablar también, por ejemplo, del gran grupo, los retrovirus y los adenovirus, ¿ya? Sigamos. En formas, bueno, eso ya, mira, si se fijan, si desde el que está al medio, el verdecito, que está con inmunofluorescencia, ese corresponde a un coronavirus, ¿ya? Porque tiene esa coronita que se supone que son, bueno, no se supone, se ha visto en eso, microscopía electrónica, pero con un componente igual de inmunofluorescencia. Y lo que está arriba, en la esquina superior, ahí, a la derecha, es un filivirus que son generalmente afecta a plantas. Rotavirus, ¿cierto? Un rotavirus. Acá abajo hay un virus de la gripe, al medio, al lado del coronavirus. El que está acá abajo, debajo del coronavirus, es un rhabdovirus o virus de la rabia, ¿ya? Y ni me acuerdo cuándo, para qué le voy a mentir. Sigamos. Pero hay distintas formas, digamos, que se pueden ver básicamente o sea, se tienen que ver con microscopía electrónica o de transmisión para ver estructuras internas o con microscopía electrónica de barrido. Sigamos. ¿Seguimos? Sí. Esa. Si se fijan, mira, en la mitad, ahí, más acá, donde se ve un punto, ahí, te pasaste, más a la derecha, ahí, más a la derecha, ahí, justo ahí, eso, uno podría deducir, esta foto fue tomada por el doctor Kuf, que era profesor nuestro, ahí lo que se está viendo, y lo que se está presentando ahí, es la expulsión del virus, el cual se está recubriendo de esa membrana que yo les decía. Si ustedes se fijan, dentro de los puntitos negros también, ¿cierto? Esas estructuras negras también son virus que se están armando, que van a llegar a la periferia y se van a envolver de esta membrana fosfolipídica y van a poder infectar, ¿ya? Sigamos. Hay otra, en este caso es un nucleolo, ¿cierto? Donde se ven varios, ahí se ven icosaéricos, sí, pero icosaeros de foto, ¿ya? También tomado dentro de un núcleo, microscopía de transmisión electrónica, en el cual se ven estas fábricas de virus que más tarde van a salir y se van a eliminar fuera de los PDEs, de esa célula, digamos, infectada. Vamos. Lo mismo, ¿cierto? Pero aquí en este caso se están armando bacteriófagos que después van a destruir la célula, ¿ya? Siguiente, es una bacteria, una Escherichia coli, y hay una gran liberación de virus, ¿cierto? Y una gran infección. Si ustedes se fijan, tanto la estructura de la espícula, ¿cómo se llama? El émbolo que yo les decía, y la cápside, la cola contráctil y la cápside. Sigamos. Bueno, ahí vamos a ver solamente un par de papers, ¿cierto? Esto en el caso de endodoncia, en los cuales se han encontrado, ¿cierto?, ciertas trazas de dos virus, más que nada, ¿cierto?, la significancia de citomegalovirus, que es un virus que veremos más adelante también en el segundo semestre, probablemente en una clase como de microbiología topográfica, para que tengan algunos nombres y más o menos dónde actúan. Y Epstein-Barr, ¿cierto?, que es el famoso virus de la enfermedad del beso y que también tiene una connotación de tipo digamos, oral, que puede ser precancerizable, lo que le hablaba el doctor, ¿cierto? Y lo que hablaba la doctora Valeria, ¿cierto? ¿Vale, sí. Valentina. Valentina Sala, ¿cierto? En lo que es semiología, donde se pueden hablar de leucoplaquias, ¿cierto? Aquí también se pueden presentar leucoplaquias asociadas a virus Epstein-Barr, pero tiene una connotación más de tipo cancerizable, y hay que tenerla, digamos, hacer un buen diagnóstico si es que hubiera algún tipo de esas lesiones, que son unas lesiones blanquecinas, ¿cierto? En el borde lateral de la lengua.
¿ya? Y ahí dice, estos virus inducen expresiones de citoquina y lesiones periapicales, o sea, se podrían encontrar dentro de estas lesiones periapicales en problemas endodónticos, ¿cierto? Y el problema, después más adelante van a ver lo que es endodoncia, pero la idea es que si se infecta la parte interna, el complejo dentino pulpar, ¿cierto? Y se muere ese complejo dentino pulpar, hay que reemplazarlo por algún material inerte, y en este caso los responsables de eso son los endodoncistas bajo los distintos tratamientos endodónticos. Ahora, si ustedes se fijan en este paper, hacen PCR para detectar estos virus. Si ustedes no saben que los virus son persistentes, estos virus, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, la varicela, el zóster, el herpes, son virus que, el papiloma, ¿cierto? Son virus que son latentes persistentes. Por lo tanto, si yo hago una PCR, más que seguro que lo voy a encontrar. Es como si se me hicieran a mí, por ejemplo, yo tuve herpes y me hicieran una IgG para herpes. La voy a tener porque es una ¿cómo se llama? Es una inmunoglobulina de memoria, ¿ya? Así que eso está medio como sesgado, pero eso yo esto lo pongo más que nada para discutirlo en posgrado por otra cosa. Pero sí hay publicaciones en el área odontológica donde se estén hablando de estos virus, ¿ya? Y después vamos a ver más adelante en los cursos que siguen un poquito más de estos virus. Sigamos. Bueno, lo mismo ha sido otro estudio, ¿cierto? Pero asociado a ciertos sistemas de virus, asociado como etiopatología de periodontitis apical, que es lo que bajo lo cual se indica, digamos, un tratamiento conducto, entre otras cosas. Sigamos. De esto hay mucha literatura, ustedes pueden llegar, pero miren, ojo, la varicela, ¿cierto? Yo le dije, varicela zoster, implicada en la reabsorción radicular. Una resolución interna, ¿cierto? Que parte que se ve, digamos, se puede ver radiográficamente hoy día, se puede ver con BIM mucho mejor, una técnica que iba a hablar después la doctora David. Y yo tengo mis dudas, la verdad, si más adelante discutimos y ustedes tienen que leer sobre esto, vamos a hacer una discusión más grande. Ahora, si se fijan, 2016, 2017, 2018, perdón, ahí salía 2019, no hay ni una publicación de virología respecto a dientes, ¿ya? O sea, a que actúen la patología de alguna forma de destrucción dentaria y pérdida dentaria. Sigamos. Bueno, ahí está el famoso, ¿cierto? Ahí están las distintas proteínas del famoso coronavirus, lo que se ve en rosado ahí son las espículas o las espinas o las proteínas C, ¿cierto? Una glucoproteína que es capaz de unirse al receptor AC2 de varias células, ¿cierto? De varias células que tienen ese receptor que es un receptor sensible a una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Y ahí pueden ver más adelante, le pido al doctor Fuente, que hizo una charla muy bonita, del detalle de la etiopatogenia y estructura del coronavirus. Y la implicancia bucal, tiene mucha implicancia bucal, o sea, el doctor hablaba, por ejemplo, un paciente que presenta coronavirus en la parte bucal, bueno, hay que tener cuidado, por ejemplo, que es intubación, que no haya destrucción dentaria por intubación, hay algunas características en forma de ciertas lesiones, rojitas, petequias que se pueden ver, que son orientatorias, no patognomónicas porque no están siempre, ¿ya? Pero hay varios detalles de este famoso coronavirus que nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria severa, ¿cierto? Que después se llama SARS, y provocarnos la muerte. Sigamos. Hay varias proteínas más buena adhesión, ¿cierto? Pero no vamos a hablar de eso para no extendernos tanto. Hongos. Vamos a hablar un poquito de estructura de hongos, ¿cierto? Sí. Los hongos ya vimos... Espera, Jorge. ¿Alguna pregunta aquí respecto a los virus? Eso, estructura de virus, ¿eh? Eso, porque estuvimos hablando de estructura viral. Entonces... siempre piensen en un virus... ¿Sí? Perdón, siempre piensen en un virus, una pelota de fútbol que debe tener algo, ¿cierto? Entonces, esa pelota de fútbol va a ser la cápside, o digamos la forma funcional y cosaédrica, ¿ya? Una vez, eso no es el virión terminado, ¿ya? Siempre tiene que tener estructuras por fuera que son estructuras de adhesión. Igual que las bacterias, tienen que tener estructuras de adhesión al órgano o a la célula donde van a adherirse, ¿cierto? Eso es obvio. Y presentan uno o dos el uno o el otro de tipo ácido nucleico, tienen uno u otro. Y pueden ser envueltos cuando están con una membrana fosfolipídica tomada generalmente de la célula que infectaron, o pueden ser desnudos en el cual se presenta la proteína sola.
Muy bien. Preguntas, es un resumen así, pero Sí, sí, eso es lo ultra cortito. esencial, claro. Mm, Sí, en la presentación el doctor ha expuesto otros nombres de virus que conviene igual tener lo hemos presente visto. en nuestra memoria. Antes habíamos hablado del virus papiloma, por ejemplo, hemos hablado también del SARS-CoV-2 también, aludiendo y explicando en función de principalmente de la clínica que se generaba. Pero ahora apareció el virus del Epstein-Barr y del citomegalovirus. Entonces, es ese listado de nombres en cuanto a lo que implica el reconocer diferentes tipos de trastornos, que lo vamos a ir desarrollando durante el curso. Hay que hacer el ejercicio de ir a incorporarlos ya a nuestra base de datos inmediata, ¿ya? Porque son cuadros que son de manejo rutinario en la jerga no solamente médico, sino que en la jerga ya ciudadana. O sea, hablamos de citomegalovirus o estamos hablando de virus de la influenza, y entonces hay que hacer ese procesamiento ya de concepto. Ya, doctor, seguimos. ¿No hay más preguntas? Sigamos. Vamos a ver un poquito de hongo, ¿cierto? Otra. ¿Ya? Bueno, ya sabemos que los hongos, ¿cierto?, están ubicados en el reino fungi, donde están ellos ahí, y otros hongos más dentro de la clasificación de taxonómica, ¿cierto? Y son elementos celulares ya superiores. Otra. Ahora, espera, mira, no, una atrás. Eso es lo mismo. Si se fijan arriba, ¿cierto? Hay esa Z de Mario Bros. Esa Z Mario Bros se llama Amanita muscaria, que estimula receptores muscarínicos. Eso se lo van a ver en fisiología. Tremendamente letal. Un sombrerito eso, de una Z, es capaz de matar a una persona así, pero en 2 horas. ¿Ya? Con fallas respiratorias, fallas renales y un montón de cosas. Y el que está abajo se llama Amanita phalloides, que se da, por ejemplo, generalmente en los bosques, después de las lluvias seguramente van a haber hartos honguitos por ahí. El que no conozca esos honguitos, mejor que no los coma, ¿ya? Porque la Amanita phalloides igual es un hongo tremendamente letal, y cada cierto tiempo en la región, no sé, puede ir por Concepción, Valdivia, más abajo. Valdivia, generalmente, donde hay mucha cantidad de bosque, hay intoxicaciones, ¿cierto? Micetismo se llama cuando se come el hongo, y micotoxicosis también por la toxina del hongo, y hay generalmente gente que trabaja asociadas a... Micetismo es comer el honguito, y micotoxicosis es la toxina que te va a hacer el efecto y digamos, la enfermedad, el cuadro clínico. Y generalmente a veces mueren algunos o está muy complicado, en riesgo vital, ¿cierto? Algunos estos trabajadores que trabajan en las forestales, básicamente, ¿ya? Porque se da unos honguitos ahí a la mantequilla, y si no saben identificarlo, hasta luego. Y el que está al lado, ¿cierto? En la naranja, ese se llama Penicillium citrinum, que es pariente del Penicillium notatum, ¿cierto? Que es el que produce la penicilina, y pariente del Penicillium roquefort, y que produce ese rico queso Roquefort a los que nos gustan los sabores fuertes. Vamos. La siguiente. Bueno, eso es cierto, los 5, hoy día mucho más, hoy día con el análisis genético que se hace, hay muchísimos más tipos de reinos, pero básicamente estos son los que, dentro de los cuales están, ¿cómo se llama? Este es de Whittaker, ¿cierto? El 60 y tanto por ahí, donde están estos 5 reinos, y está el reino fungi ahí solito como gran representante. De hecho, una gran cantidad de hongos son nuestros salvadores de la descomposición. Los hongos son los descomponedores de la materia orgánica. Si no hubiesen hongo, estaríamos flotando en una capa así de basura, pipí, excremento, y ahí no hagan ola. Ya, todos flotando arriba. Pero afortunadamente están estos honguitos, y son súper resistentes al UV. Ahora están creciendo hongos en Chernobyl. ¿Ya? Ahora, no se los coman. Sí. Si van para Chernobyl y los dejan entrar, no se los coman. No es bueno. ¿Ya? O tráiganselo acá un cóctel para los profesores de la Universidad de Valparaíso. No, ya. Ya, sigamos. Otra. Es una característica, una definición de hongo, digamos, muy... Si uno quisiera definir un hongo, puede decir eucarionte con pared quitinosa y quitinosa, no queratina, con quitina, ¿ya? Que no es lo mismo que la queratina. La quitina, ¿cierto?, es otro tipo de proteína. Perdón. Y tienen nutrición absortiva,
¿ya? Ellos no comen, no trituran, ¿cierto? Solamente degradan afuera, por eso que, por ejemplo, se empiezan como a podrir los arbolitos bajo una capa de hongo, ¿cierto? Y lo que hacen en el fondo es ir degradando el sustrato con distintos tipos de enzimas, celuliosa y otras más que es para celulosa, ¿cierto? Unas celulasas también, y son capaces de llegar a producir monómeros de glucosa y de ahí lo ingieren como monómero. Bueno, hay otra clasificación, obviamente sin clorofila, por si tuvieran clorofila serían plantas, ¿cierto? Etcétera. Otra, Rodrigo, porque eso después lo ven, ahí bueno, ya hay aerobios, anaerobios, hay de todo tipo. Sigamos. Sí, creo que vea más que nada las estructuras. Eso yo le decía, ¿cierto? Digestión exógena al sustrato. Si tenemos, por ejemplo, un gran polímero de celulosa, mediante distintas enzimas, celulasa, cerobiasa, ¿cierto? Glucosidasa, llegan finalmente a este monómero de glucosa que nosotros también trabajamos parecido de la misma forma, por eso son más superiores los hongos, están más evolucionados y son capaces de ingresar por absorción, ¿ya? Inclusive contragradiente. Y van a entrar a esas estructuras que están ahí, que son como ramificaciones de un arbolito, en el fondo son como un árbol, ¿ya? Y van a entrar, y ahí ese nutriente se va a almacenar o se va a distribuir dentro de los distintos segmentos que vamos un poquito más adelante. Ahí no, sí, está bien. Ahora, ¿cuáles son las estructuras? Siguiente. Ya. Ahí está nombrada la estructura. Sí, la IFA la va a llamar después. Sí, Sí. Ahí, mira. Las estructuras, por ejemplo, si ustedes imaginan un árbol, ¿ya? Las ramificaciones, cada raíz unitaria, se llama hifa. Una hifa es la prolongación del cuerpo principal del hongo, ¿ya? Si usted, por ejemplo, ahí está dibujando se me borró esto. Ahí está. Entonces, lo que está dibujando ahí hacia abajo, cada una de esas, estamos hablando de hifas, o sea, la prolongación. ¿Para qué un hongo hace una hifa? Para que pueda ir a buscar nutrientes más lejos, porque no le va a llegar al lado el nutriente, ¿cierto? No es como nosotros que podemos ir al supermercado, bueno, ahora no tanto, pero generalmente podemos ir a buscar nuestro alimento. Estos son capaces de crecer. De hecho, muchos árboles, por ejemplo, bueno, ya casi todos los árboles y las plantas se combinan con hongos de raíces que se llaman micorrizas. ¿Para qué? Para que el hongo crezca y le traiga al árbol o a la flor o a la plantita desde lejos los nutrientes. Y así también tiene protección de la planta, el árbol o lo que sea. Entonces, cada una de esas proporciones se llaman IFAs, porque eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Vamos a hablar de IFAs, pseudo-IFAs en ciertas enfermedades dentro de la boca. Y el conjunto de estas IFAs, o sea, por ejemplo, ahora sería la raíz completa, ¿cierto? Todo ese conjunto de IFAs se llama micelio. Sería como la red completa de IFAs, eso, todo lo que está en azul, se conoce como micelio. Y hay muchos nombres en micología, hay una cantidad de nombres impresionantes. Yo creo que la micología es lejos lo más difícil en taxonomía dentro de todo lo que hay en lo que es, digamos, patología humana. Porque hay algunos, por ejemplo, hongos que reciben un nombre a 37 grados porque están en la forma levaduriforme y reciben otro nombre a 27 grados, cuando están en forma, digamos, como hongo propiamente tal, ¿ya? Pero es tremendamente complejo. Ahora, ¿qué otras estructuras importantes hay? Hablemos nomás de esporocarpo, son las famosas esporas, ¿cierto? Que son capaces de, lo que van a hacer en fondo las esporas, que están, ¿cierto? Generalmente, cuando ustedes vean un honguito, o sea, como el que vimos en la manita faloide o la manita muscaria, si ustedes dan vuelta al sombrero, debajo tiene muchos tabiques, ahí están las esporas, ya están todas diseminadas debajo, y caen y se diseminan y pasa una vaquita, la toca con la pierna, con la pezuña, ¿cierto? Y la lleva más allá, la planta más allá, etc. ¿Ya? Ahora hay hongos también que son capaces de disparar las esporas más lejos, ¿no? llegan hasta 3 metros, reproducen una especie de esporocarpo que es como un cañón y se dirige hacia la luz, siguiendo el sol, y dispara una espora. Revientan a presión y disparan la espora. Y dirige la luz porque seguramente ya va a haber mayor posibilidad de crecimiento. Sigamos. Buen dibujo, profesor Fuente. Yo no lo habría hecho mejor. Bueno, hay una clasificación, ¿cierto?, basado en los tipos de IFA. Esta es una buena sutileza, pero
pero para que sepan que las hifas pueden tener tabiques o pueden ser sin tabiques, y hablamos de tabicadas o septadas, y obviamente unas aceptadas o sin tabique. Ahora, ustedes dicen, ¿cuál de las dos son más evolucionados? Bueno, evidentemente las que tienen tabique, si tienen más estructura, bueno, se ha visto por el estudio de la micología. Entonces, las que son septadas son más, los que hongos que tienen hifas septadas son más especializadas, son más evolucionadas, y se hablan de hongos superiores. Y las que son sin septos, la que está en el septo al lado derecho, que en fondo es un citoplasma en el cual está todo los núcleos, ¿cierto? Las mitocondrias se ven ahí, están esquematizadas, se ven todas flotando en un mismo citosol, ¿cierto? Y eso se llama hongos inferiores. Entonces, podemos clasificar los hongos superiores, los hongos inferiores, los hongos septados, los hongos aceptados. Sigamos. Estructuras importantísimas, ¿cierto? La hifa, micelio, esporas. Eso es lo básico, pero para que sepamos eso. Pero hifa, muy importante. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí está ahí dice hifas en la epidermis, ¿ya? Que puede ser cualquier tipo de hongo, cualquiera, Trichophyton, Gypsum, Trichophyton, Mentagrofite y otros que hay. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el Lysol o Lysol, como dice el hermano argentino, en el Lysol, viste que hay ahí un nombre y dice, mata el hongo de los pies de atleta, y sale Trichophyton mentagrofites. ¿Ya? Es un tipo de hongo, ¿cierto? Superior, septado, y que generalmente invade tejido, pero invade tejido en personas inmunocompetentes, bueno, mayormente, con mayor razón en comprometidos, ¿cierto? Pero estos hongos, ¿cierto? Lo que hacen es, van a crecer cuando se dan las condiciones apropiadas para crecer. Generalmente, humedad y cantidad de sustrato, ¿ya? Los honguitos que se presentan en el pie, por ejemplo, que son el famoso pie de atleta, cuando uno se deja, no sé, pues está mucho tiempo con zapatillas, por eso se llama pie de atleta, porque antiguamente los deportistas, ¿cierto?, usaban zapatillas que no eran de muy buena calidad, que estaban muy transpiradas, ¿cierto?, que estaban muy encerradas, y mantenían una humedad alta en la zona de los pliegues interdigitales, y se producía obviamente un crecimiento de un hongo que todos tenemos ahí, todos tenemos hongo, ¿ya? Por más que nos duchemos, siempre los honguitos tenemos por ahí en algún lado, ¿ya? O siempre estamos recolonizando, porque se quedó en el zapato, se quedó en la alfombra, se quedó, ¿cierto?, en alguna parte de nuestro tránsito común. Inclusive en un perrito, y después los perritos los pasan a través del hongo y ahí estamos haciendo el ciclo. Pero no es una cosa grave, se trata fácilmente con algunos fármacos que son antimicóticos, ¿ya? Pero si se fijan, ¿cierto? Acá lo que está mostrando la imagen de esas dos flechas dicen septos. Por lo tanto, estamos hablando de hifa septada. Ahora, fíjense bien, es una pared continua para diferenciarlo. A ver, si la otra, Rodrigo, me hace que aquí está la otra. La siguiente. Otra, ¿cierto? Otra hifa septada. Se ve claramente una unidad, ¿cierto? Una unión, una pared continua. Siguiente. Ya llegamos a otro. Clasificación de hongo. No, aquí vamos a mostrar digamos, otro tipo de clasificación. Sigamos. Pero en un momento tenemos que ver. Ahora, en clasificación de hongo, vamos a mostrar más adelante dos tipos de clasificaciones más para no complicarlos tanto. De igual se habla, ¿cierto?, en base a la macroscopía, bien digo, macroscopía, hongos filamentosos y hongos leauriformes. Lo que se ven en el limoncito, en la naranja, en el pan, ¿cierto?, son hongos que presentan filamentos, que se pueden ver con estructuras como peluditos, por decirlo así, ¿no? Por eso que los primeros taxónomos, que eran botánicos y se dedicaban a estudiar estos hongos, para ellos eran flores. Entonces ahí decían la flora axilar, la flora bucal, la flora intestinal, ¿ya? De ahí salió ese término, pero hoy día se habla más que nada de microbiotas de distintos tipos. Entonces, tenemos hongos filamentosos, y eso depende de la temperatura que crezca, pero no, quedémonos con ese, no. Y hongos levauriformes. Los hongos filamentosos importantes, yo creo que uno solo, el Aspergillus, pero cultura general, porque más que nada para los médicos. Ya el Aspergillus niger, que es
un patógeno importante para los médicos. Y ahí está el nuestro, ¿cierto? La Candida albicans. La Candida albicans, que es nuestro hongo en boca, ¿cierto? Pues sabes, está en muy baja concentración. Una Candida en boca puede estar entre los 3 y el 5% del total de los microorganismos. Por lo tanto, no es fácil, no es llegar y, tomemos una muestra y seguro que aislamos Candida. No, lo más probable es que no se aísle Candida. Entonces, cuando se le dan las condiciones, digamos, de tipo inmunológico y ambientales, hay microambientales, ¿cierto? Se va a producir el desarrollo de la cándida en la boca, y me parece que se ha visto algunos tipos de cándidas en la... Bueno, yo también les voy a mostrar unas diapositivas ahí. Cuando se dan estas condiciones apropiadas, lo mismo que pasa en los honguitos de los pies, empiezan a crecer los hongos en la boca, ¿ya? Por ejemplo, una persona que no se saque la prótesis, ¿cierto? Estas prótesis que son removibles, acrílicas, que pueden ser parciales o totales, que no se la saque, en el fondo está haciendo un elemento de obturación que recibe todas esas células epiteliales que se están, de mucosa, ¿cierto? Que se están descamando y quedan en la cara interna de la prótesis, y ese es el mejor alimento, junto con la humedad, para estos honguitos que son las cándidas, ¿ya? Y ahí va a aumentar una cantidad y van a representar las candidiasis eritematosa, que ya algo hablaba el doctor Fuentes, ¿ya? Y bueno, hablamos muy poquito sobre el Cryptococcus uniforme. También es una levadura, solamente para que lo escuchen, para que van a ver por qué echan a las palomas, por ejemplo, de los hospitales, bueno, de los monumentos, porque les hacen popó, ¿cierto? Y eso daña el metal o la pintura. Pero en el caso, por ejemplo, de los hospitales los echan porque las fecas de las palomas tienen gran cantidad de este tipo de Cryptococcus uniforme, que es una levadura que en los pacientes inmunocomprometidos, se descubrió en los pacientes con VIH, producen meningitis criptocócica, ¿ya? Así, lo mismo, por ejemplo, otra levadura, el Pneumocystis cerevisiae, antes se llamaba Pneumocystis carini, provoca en los pacientes también inmunocomprometidos, pacientes básicamente VIH, ahí se descubrió, provocan neumonía, ¿ya? Lo que decían los médicos, se extrañaba porque llegan estos pacientes VIH y con meningitis, ¿cierto? Con todo el diagnóstico de meningitis, hacían una punción lumbar, tomaban líquido cefalorraquídeo y buscaban bacterias, que es lo más común, no encontraban nada. Ya, entonces ahora busquemos otra cosa, tampoco encontraron nada. Pero lo curioso era que había una gran cantidad de levaduras, y dijeron, ya, ahí puede estar la cosa. Estudiaron, efectivamente, una levadura que es ubicua, está en todos lados, y que no nos hace nada a nosotros. Y lo mismo que el Pneumocystis cerevisiae, es capaz de producirles una patología de la inmunocompromiso, más que nada en los pacientes con VIH. Nosotros estamos respirando ahora Pneumocystis por todos lados, expirando y expirando, lo mismo que el criptococo, una cantidad importante. Sigamos el proceso Fuente antes que muera ya con el coronavirus. ¿Cierto? Hongo filamentoso, ahí se ven esos famosos peritos, sigamos, que son colonias filamentosas. Otra barbaridad. Hay un hongo levaduriforme, bueno, en las fotos más o menos ven la foto, pero si ustedes lo vieran, se producen estas colonias, este crecimiento de colonias, cada puntito de eso se llama UFC, o unidad formadora de colonia, ¿ya? Que es la reproducción clonal de una bacteria, o un par de bacterias en realidad. Entonces, esa UFC es lo que conocemos como colonia, y en este caso, si ustedes la vieran, se ven como una crema, como si fuera una gotita de, no sé, a ver, de esa crema Nestlé, o sea, bien espesa, ¿ya? Pero es bien así, bien cremosa. Sigamos, y así se ve también la cándida. Otra. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Se fijan que son como más cremosas, no tiene filamento, ¿ya? Otra clasificación ahí. Sigamos, Rodrigo. Y me parece que está la última clasificación de hongo en cuanto a su patogenicidad, ¿cierto? El otro era en cuanto a morfología, hongos filamentosos, hongos levaduriformes. El levaduriforme, quedémonos con el levaduriforme nomás, ya que es nuestra cándida. Y aquí estamos en lo mismo, ¿cierto? O sea, otra clasificación, perdón. Los hongos patógenos primarios y los patógenos oportunistas. El patógeno primario es aquel que puede producir una enfermedad en un paciente inmunocompetente. Y el histoplasma y el coccidioides son dos tipos de levaduras que son capaces de provocar problemas pulmonares severos, y además de úlceras también a nivel de mucosa,
sea más en países tropicales, en norte Argentina, Brasil. A lo mejor Rodrigo ha visto algún tipo de caso de histoplasma. Una vez me parece que el doctor Moreno tuvo un paciente con histoplasma en su consulta. Y ahí lo que hay que hacer es una tinción especial para histoplasma. No es tan especial tampoco, pero y hay que ver las estructuras del histoplasma, ¿ya? Y los oportunistas, ¿cierto? Son hongos, ¿cierto? Que producen patologías cuando se les presenta la oportunidad en pacientes que van generalmente deprimidos o sanos. Pero pues, sí, lo importante es que se presente la oportunidad para poder atacar. Ahí, por ejemplo, podemos hablar en el lado de las bacterias, ¿cierto? Cuando hablan de periodontopatógenos, pudiera ser, o sea, periodontopatógenos secundarios, oportunistas. Cuando se le da la oportunidad, provocan enfermedad dentro de nuestro órgano dentario. En el caso de las cándidas, ¿cierto? En el caso de las cándidas también ya algo hablamos, ¿cierto? Que es oportunista, cuando se le da la posibilidad y se le dan las condiciones ideales para su desarrollo, va a producir enfermedad, ¿ya? Y ahí se han visto varios tipos de enfermedades, ¿cierto? La candidiasis subprotésica, la pseudomembranosa, la eritematosa, etc. ¿Ya? Sigamos. Otra, Rodrigo. Sí. Y bueno, por ubicación también podemos hablar de micosis superficiales, las que están en la superficie, ¿cierto? A nivel de epidermis, y la importancia de eso, como dice ahí, es bien estética, a diferencia de las micosis profundas, que sí, ahí es mucho más complicado porque el hongo es capaz de invadir. Aquí tengo una foto que creo que nos interesaba de la pseudohifa. Es capaz de invadir, por lo tanto, bueno, puede, y de hecho hay uno de los que ustedes ojalá que no vean nunca, que se llama mucormicosis, que es un tipo de hongo que está dentro del grupo de los zigomycetes y está flotando en el aire. Ahora todos tenemos contacto con eso, pero el paciente inmunocomprometido es capaz de producir hifas y por lo tanto, al producir hifas, lo que hacen estos hongos con esas hifas van taponando o van obstruyendo irrigación importante, y donde hay irrigación terminal puede haber pérdida del tejido, y de hecho eso pasa, se cae la nariz, ¿cierto? Hay gran pérdida de tejido en el caso de la cara, es bastante, digamos, deformante. ¿Ese sería Sigamos. superficial igual o profunda? No, ese es que No sé. en el caso, por ejemplo, no, eso sería profundo, Ya. porque lo que va a hacer el mucormicosis te va a llevar, o sea, ingresa, y además que también se pueden soltar trozos de hifa y funcionan como coágulo. Entonces, la idea es que te producen isquemia, eso en el fondo. Se produce isquemia y necrosis, ¿ya? Ya. Mucormicosis. Y bueno, hay otros más, por ejemplo, las aspergillus, que también son capaces de invadir, pero vamos a ver un caso más antes. Reproducción, bueno, no hablamos mucho, pero usted sabe que pueden ser hermafroditas, ¿cierto? Se pueden reproducir por ellos mismos. Hay, por ejemplo, hongos que se producen sexualmente, en que hay un macho y una hembra. Hay sexual y asexual, en el cual se combinan los dos. Y los otros que son más, los quemaditos, que son en forma sexual. Están solitos ahí. Siguiente. Ahora, el diagnóstico. ¿Ya? Muy simple. Si yo tengo, por ejemplo, esas fotos que veíamos de candidiasis, ¿cierto? O candidosis, como ustedes quieran. Si yo veo una placa blanca que puedo raspar y le puedo hacer un gram, ahí con un gram, la verdad que para una candidosis, un gram es 99% tiene valor diagnóstico. Pero si yo quisiera cultivarlo, lo puedo cultivar, ¿y qué voy a obtener? Esas colonias, esas UFC más o menos de 1 milímetro, 1,5 milímetros, y se ven de forma como cremosa, ¿cierto? Y ahí inclusive puedo hacer después identificaciones en base a bioquímica, que ojalá podamos ver más adelante, y también, obviamente, por métodos moleculares como PCR. Otra, Rodrigo. Ahí estamos viendo, si se fijan, la cándida, esta es una tinción, ¿cierto?, de cándida, una tinción gram de cándida, en el cual se ven gram positivas, se ven más, esto está medio rojizo, por eso se ve más moradita, ¿cierto?, más hacia el azul. En este caso, cuando hay pacientes con inmunocompromiso, la cándida es capaz de invadir.
En cambio, por ejemplo, lo que hablaba el doctor Fuente, cuando uno es capaz de sacar esa capa, es porque no está involucrando tejido profundo. Ahora, la cándida es un hongo oleodoriforme, por lo tanto, no va a formar micelio ni va a formar hifas, pero va a formar, si ustedes se fijan, hay unos tubitos ahí entre las dos líneas rojas, unos tubos, ¿ya? Que son como túbulos germinales, pero no son tubos continuos, ¿cierto? Si se fijan, son como si fueran yemas largas. A eso se le conoce como pseudo-hifa, y van a formar un conglomerado que se conoce como pseudomicelio. La cándida es una de las que está, digamos, afecta a humanos, que forma esta famosa pseudo-hifa, ¿ya? Que no es una hifa, digamos, normal. Es como Por una tanto, no cadena. podemos... Es como una cadena. En el fondo es como una cadena, como si estiraran a ver, no sé, pues, imagínense un globo redondito, y le agarran las dos puntas, ¡pum!, y los tiran. Y después el mismo globito estirado lo pegan al lado, como si fueran varios vacilos juntos. Ahora, la estructura es mucho más grande, obviamente, ¿cierto? No es el porte de un vacilo, no es el porte de una bacteria. Ya, sigamos. Lo mismo, ¿cierto? Otro método diagnóstico con otra distinción que vamos a ver más adelante, probablemente, ojalá que alcancemos a ver algo de diagnóstico. Ahí se pueden ver, ¿cierto?, ciertas estructuras en la cual se ve la cándida, en la pared, la cándida muy notoria y con unos pequeños circulitos que son las yemas que está emitiendo. A esto tiene que tener toda una anamnesis, ¿cierto?, para ir viendo esa, justo lo que está mirando. Y se ve como un ratón Mickey con dos. Obviamente tiene que haber todo un estudio semiológico en el cual, ¿cómo se llama?, nos haga sospechar de cándida, porque si encontramos esto, cándida. ¿No? Sigamos. Algunos casos clínicos, ¿cierto?, de algunos hongos, ¿cierto?, Microsporum canis, que es un hongo que está en los perritos, y que en algunas personas le puede producir esta ¿cómo se llama? Se llama tinea, o tiña, digamos el vulgar, pero tinea corporis, tinea pedis, ¿cierto? Tinea, una tinea de tipo capitis, arriba en el capilar, digamos, y produce esta descamación. Ahora, lo que produce la descamación el hongo es capaz de producir un aumento del ciclo celular, o el cuerpo en realidad, o sea, en realidad nosotros somos los que producimos un aumento del ciclo celular para que se empiece a producir mayor cantidad de descamación y ese honguito se vaya. ¿Ya? Sigamos. Otro río. Ahí en la punta donde está la fecha se ve un aspergiloma, Aspergillus niger. Si ustedes se fijan, abajo en la base, este es un pulmón de un niño leucémico, un paciente inmunocomprometido, ¿cierto? Que bueno, que va a tener esta patología por hongo, ya no es normal que se produzca, pero un paciente inmunocomprometido sí. ¿Ya? Entonces en esa zona ahí se ve un aspergiloma. Sigamos ruido. Otra. Hay algunos ejemplos, ¿cierto?, de candidosis o candidiasis, bueno. Y se fijan, ¿cierto?, abajo, en las que están al lado izquierdo arriba, es una candidiasis que igual debiera hacernos sospechar algo, ¿cierto? No es algo como tan normal. Abajo, en el borde, ¿cierto?, en el borde izquierdo ahí, en la comisura izquierda, hay una membrana blanca que va a salir, ¿cierto? Es una boca sin diente, lo más probable que sea un infante o un niño pequeño, en el cual por efecto de la mamadera, ¿cierto?, que se queda ahí o se queda dormido encima del pecho de la mamá, aumenta la cantidad de lactosa, que finalmente va a ser un gran alimento para esta cándida, y va a crecer y se va a presentar como, se conoce también como mugre, algodoncillo, y nosotros candidiasis ahí a nivel de comisura. Y el otro lado, en el lado izquierdo, ¿cierto?, hay una gran cantidad de cándida. Bueno, esta foto en realidad uno, si siguiera explorando hacia atrás, uno vería que la cándida sigue hacia el esófago. Y ahí se habla de una candidiasis orofaringia. Y eso tiene una connotación importante de pacientes que están con algún grado de inmunocompromiso, ya sea básicamente VIH. ¿Ya? Y ahí en patología van a ir viendo varios marcadores que nos indican que puede ser que un paciente puede estar con VIH, ¿ya?, dentro de los inmunocompromisos importantes. Otro review. Ahora el diagnóstico, ya algo también les habló, ¿cierto?, el doctor Fuente, que es con hacer un raspado, ¿cierto?, una membrana blanca, una leucoplaquia, pero que se desprende, y ahí con una simple tinción de Gram podemos verlo.
Igual, ¿cierto? Aquí hay hongos, dice hongo filamentoso, hay aislamiento y taxonomía de hongo filamentoso en infecciones endodónticas. Sí, pueden estar presentes, obviamente, pueden estar en el ambiente. ¿Ya? Aquí tiene un trasfondo, digamos, yo creo que de contaminación, porque no es tan así, no es tan así. Pero se describe en la literatura ontológica. Mira, sigamos. Para que algún día, si alguien hace un trabajo, no se acuérdense de eso. Si yo tomo una muestra y me sale un solo hongo en la placa de cultivo, es una placa de 9 centímetros, y tengo un solo hongo en esa muestra, lo más probable es que eso sea contaminación. ¿Ya? Así que hay que ser como crítico. Yo no le daría, bueno, tú a lo mejor, Rodrigo, igual estás como se llama, estás de acuerdo en que los hongos no, para si no aplicar el antimicótico al paciente, no sé, pues por un lado es complejo el antimicótico, por otro lado es carísimo, si es que llegamos a algún tipo de antimicótico, es un tratamiento larguísimo, complejo, y si llegamos a antimicóticos que son de alta, digamos, gama, es caro, es muy caro, 400.000, por ejemplo, una anfotericina B liposomal, 400.000 pesos mensuales. Y no vamos a estar haciendo eso porque a lo mejor hay un hongo en el conducto radicular. No, yo creo que va por otro lado la cosa. Sigamos. Pero eso es discutible. No, en este caso no, para mí no. Bueno, distintos efectos, sí, tipo clorito y varios elementos que sirven para irrigación de, ¿cómo se llama? Del conducto radicular, lo que hacen los endodoncistas es como agente, ahí dice abajo, antifúngico. O sea, se estudia de todo. Sigamos bien. Yo creo que estamos casi en la última, faltan 2D. Y se fijan, sí, dame unos 10 minutos más. 10 minutos si están preguntando acá si cuánto nos falta. No, 10 minutos, 10 minutos Avanzamos. estamos bien. Sí. No hay problema, vuélvete una. Mira, se fijan, todo lo que es hongo, del 2011 al 2017, 18, 19, no hay más literatura. Porque seguramente se dieron cuenta que, no, la cosa no va para allá. Vamos. Bueno, y hay ventajas y desventajas, ¿cierto? Los honguitos no son malos, son más buenos que malos. En la parte, ¿cierto?, alimentaria hay una producción de distintos hongos, uno, por nombrarlo, porque el que más me gusta a mí, el queso Roquefort, ¿cierto? También se producen alimentos como la levadura, el pan, el Saccharomyces cerevisiae, el mismo que produce la fermentación de la cerveza, y algunos quesos también que hay como el Penicillium candium también del Camembert, y otros hongos más que se usan para producción de alimentos. Son recolonizadores intestinales. Cuando hay un cambio en la microbiota, podemos darle este tipo de elementos liofilizados generalmente para que se reponga en la microbiota, como Saccharomyces boulardii, por ejemplo, que es uno de los hongos más utilizados y quizás en combinación probablemente con Lactobacillus racemosus, que después lo van a ver más adelante en algunos tipos de llamados probióticos, ¿ya? Y que ayudan a la recolonización del intestino. Y obviamente lo más importante de los hongos es que son los grandes recolectores, por decirlo así, de basura o degradadores de desechos orgánicos de nuestro planeta. Sigamos. Y lo último que es parásito, ¿cierto? Parasitología, vamos a ver solamente protozoos, porque ya no nos da para más el tiempo, o a lo mejor podemos hacer un capítulo chiquitito más adelante, pero otro semestre, sí, así que no tenemos tiempo. Mira, solamente para que veamos la clasificación de parásitos. La parasitología estudia básicamente los gusanos, los puse ahí, es profeso, gusanos. Los gusanos, hoy ustedes van a empezar a hablar de helmintos, ¿ya? Hay distintos tipos de helmintos que provocan patologías, enfermedades en... No, con H. Helmintos, que provocan enfermedades en humanos, ¿cierto? Ya, ahí está el Ascaris lumbricoide, yo después más adelante les voy a mostrar, ojalá que podamos ver algunos. Los protozoos son dos que básicamente todos vamos a ver que están ligados a la boca, pero tienen algún rol más que nada de tipo comensal cuando hay muy mala higiene. Los artrópodos, ¿cierto? Ahí están los piojos, ¿cierto? Las pulgas, las arañas, y dentro de los piojos los más importantes son los de piojos de los pedículos vestimenti, que son los piojos de la ropa, nuestros piojos, que ya por supuesto no tenemos por todos los avances que ha habido en el saneamiento, ¿cierto? Y los piojos de transmisión sexual que se conocen como Tirus pubis o vulgar ladilla, ¿ya? Las pulgas, que ahora están bastante en boga con los famosos brotes que han habido en Mongolia y con la frontera rusa, China, con esto de la fiebre de la peste bubónica, ¿cierto?
por una bacteria que está en el intestino de esos animalitos, ¿cierto? Y si se lo come seguramente contamina. Pasa lo mismo que cuando uno come estas hamburguesas que están contaminadas con Escherichia E. coli y que termina con problemas renales y otras cosas más. Aquí en este caso provoca dos tipos de enfermedades importantes que son una peste septicémica y una peste bubónica que es una neumonía pulmonar y sepsis importante, ¿ya? Las arañas, básicamente dos tipos de araña importantes en nuestro país, la araña del trigo, la araña de rincón. Ahí vamos a ver más adelante si podemos hablar un poquito de eso. Y... perdón, estaba apretando yo. Dale otra. Y decía, no pasa. Una definición de parásito, ¿cierto? Un eucarionte que vive sobre o dentro de un organismo y del cual obtiene su nutriente y generalmente no lo mata, pero también puede dañarlo en forma severa. Es una definición de parásito, lo pueden encontrar en cualquier lado. Sigamos. Y aquí, esta me parece que es la última. Y aquí están los dos parásitos que se pueden encontrar en boca. Eso está tomado del Livana, si no me parece, de las últimas publicaciones del Livana, en el cual hay un parásito, se fijan ahí arriba, ¿cierto? En el lado izquierdo, es un protozoo organizado que tiene núcleo, que tiene estructuras contráctiles, ¿cierto? Que tiene vacuolas de almacenamiento, y el que está abajo se llama Entamoeba gingivalis, pero estos dos se presentan en pacientes con muy mal higiene, muy mal higiene. ¿Ya? Ahora, no se ha descubierto, generalmente los parásitos normalmente hacen destrucción de tejido, pero en forma importante, o pérdida, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, la Entamoeba gingivalis, el primo hermano de esta entamoeba, la entamoeba histolítica, que es una ameba que está en las aguas así decantadas, prima hermana también de esa entamoeba que es la, ¿cómo se llama? La ameba como el cerebro, que es el apellido Fauleri, no me acuerdo cómo es la Naegleria, Naegleria fauleri, que es otra ameba que es capaz de llegar al cerebro y empezar a hacer destrucción a nivel cerebral. Por ejemplo, la entamoeba histolítica es capaz de destruir los enterocitos y provocar una diarrea sanguinolenta. De eso murió la mitad de los marinos de Colón cuando se vinieron para acá. Se les contaminaba el agua, estancada y tenían problemas con eso. Creo que esta es la última. ¿Esa es nuestra escuela? Ha mejorado bastante. Ya, muchachos, preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, doctor, pues muchas gracias. Vamos a hacer un recreo ahora. Y de vuelta vamos a dejar espacio por si hay alguna pregunta que quieran formular respecto a estos dos temas. 3 en realidad. Muy bien. Virus, hongos y parásitos, ¿ya? Son las 14:47, nos encontramos a las 15:10.